Dios es un Dios que nos ve a todos como un cuerpo, pero también tiene cuidado de cada uno. Dios está muy lejos en la creación y uno dice, pero Señor, tú eres inmenso, pero a la vez es cercano. Es un Dios que está en todo lugar, pero a la vez está cerca. ¿Cómo hace? ¿Sabe cómo hace? Es Dios. Entonces, como es Dios, puede estar en todo lugar, pero puede estar cerca. Y más que nunca, uno necesita un Dios cercano. No un Dios en una cruz que revele, bueno, ahí estuvo Dios en algún lugar. No, un Dios cercano. Vinimos aquí a mostrar nuestro corazón, a abrir nuestro corazón, para que Dios nos revele esa cercanía. Y más que nunca hay un pasaje donde nos revela la cercanía de Dios, el alcance de la misericordia de Dios, y es el Salmo número 40, versículo 1 en adelante. El Salmo 40, el Salmo que de alguna manera expresó David, su confianza en el Señor. Y David, el rey, terminó cantando este Salmo, porque es un Salmo que es un testimonio de cómo Dios lo sacó del pozo de la desesperación y del lodo. Estaba en un pozo, no se sabe si era una cisterna, un pozo desde el lado espiritual, pero de alguna manera él se describe en un lugar donde se sentía en un pozo cuyo piso no era un piso, era lodo, era fango, y era un fango que cada vez se hacía menos seguro. Entonces termina él testificando, que es lo que vamos a ver hoy, de cómo Dios lo rescató y cómo Dios puso un cántico en sus labios. Y un cántico nuevo. O sea, él escribió el Salmo, que es el que vamos a leer ahora. Probablemente este Salmo era un cántico, era una canción que él cantaba. Sería bueno que Dios ponga un cántico en cada uno de nosotros. Un cántico de alabanza, que usted lo escriba, que usted lo sienta, que usted lo cante. Pero el cántico, dice, es el cántico que Dios pone en el corazón de la gente. Las canciones que recién estábamos cantando y las que cantamos por muchos años aquí, nacieron en corazones. Personas que escribieron en un momento lo que Dios puso en sus labios o en sus palabras. Por supuesto tienen el talento y la capacidad de poder hacerlo. El cántico es una expresión o de melancolía o de gozo, ¿no? De alabanza, de bendición. Y cuando una persona no canta, no tararea o en su corazón no canta, es como que hay algo opacado, hay algo que pierde el brillo. O si no, están las canciones melancólicas, las canciones que hablan del dolor, de la tristeza. Bueno, y los tangos que perdió por una cabeza justo cuando estaba por ganar la carrera, ¿no? Que expresa de alguna manera el sentir del poeta, de alguien que se sintió que iba a tenerlo todo y después no lo tuvo más. Pero cuando uno se convierte, viene un cántico de Dios. Creo que muchos de nosotros tenemos que ir a ese nivel más alto, de sentir el toque de Dios que nos da ese brillo, esa gracia, esa revelación de su presencia. Qué tremendo. Y el cristiano tiene esta manera de expresarle a Dios su agradecimiento a través del cántico, de la adoración. Pero para poder cantar que no sean canciones vacías, canciones religiosas, tiene que haber un toque del Espíritu. Y por eso acá dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. De alguna manera el Salmo después sigue hablando del corazón humilde. Dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová o en Dios o en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían
tras la mentira. Y aquí hay una comparación entre aquel que está en un pozo. El soberbio está en un pozo también, pero el soberbio dice, yo salgo. Y el cristiano, o en este caso el rey David, dice, yo también me siento en ese pozo, pero yo confío en el Señor. Y esa es la gran diferencia entre el mundo y el creyente. Y lo vamos a notar en todos los órdenes de la vida. En la mesa familiar, en la mesa del cumpleaños, en la mesa de trabajo, cuando están comiendo. Todos pasan por problemas, todos pasan por crisis familiares, todos pasan por situaciones. Y uno se desespera y dice, yo no necesito nada. No, porque yo voy a la iglesia, yo no necesito nada. El soberbio dice, yo no necesito Dios. Yo puedo solo. La soberbia tiene que ver con la falta de humildad de pedir ayuda. La Biblia dice, bienaventurados los humildes, los pobres de espíritu, porque reconocen que necesitan ayuda. Y el otro dice, no, yo no necesito ayuda. Yo hago lo que mi voluntad, tengo la fuerza para resistir, tengo la capacidad para salir de esto. Me falta un poquito de aire acá abajo en el pozo, pero voy a salir adelante. Pero en realidad el cristiano dice, mi ayuda, reconozco que viene del Creador. Esa gran diferencia es la diferencia del corazón que hoy vino esta mañana acá a escuchar una palabra del Señor, mostrando esa dependencia, mostrando esa necesidad, mostrando que tendemos la mano al cielo, diciendo, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en esos primeros 3 versículos, los primeros, David menciona 6 etapas que vivió en esa circunstancia específica. La primera etapa es que él se sintió en un pozo cenagoso, en un pozo de lodo, en un pozo de fango, en una cisterna tal vez, en un lugar que no expresa bien por qué cayó o si es un sentido figurado, si era un sentido espiritual. La Biblia no termina de explicar que un rey, supuestamente con la altura, la dimensión del rey David, se sintiera en una desesperación, en un vacío, en una angustia, en un temor, en una falta de algo, que quería salir del lugar donde estaba y no sabía cómo. Lo segundo que vemos aquí es que clama ayuda a Dios. Lo tercero que vemos es que espera. No solamente clama, sino que espera en Dios pacientemente. Lo cuarto es que Dios lo saca de la profundidad de esa situación y de esa condición. Lo quinto es que Dios pone en David, o David recibe de Dios, un nuevo cántico de alegría, porque cuando uno está ahí abajo, cuando uno se siente sin manera de salir, no hay quien le dé la manera de salir adelante, es allí donde Dios tiene el poder. Dios tiene la manera de sacarnos y de levantarnos. Y lo quinto o lo sexto es que muchos confiarán en el Señor cuando vean cómo el Señor obró en tu vida. Entonces, número 1, el pozo de la desesperación. Número 2, clamar a Dios, confiar en Dios. Tercero, esperar en Dios. Cuarto, recibir la ayuda de Dios. Quinto, viene el cántico nuevo. Por eso aquí espero que haya muchos adoradores que vayan cantándole a Dios sus alabanzas. Otros me miran con cara como si yo no tengo nada, pastor. Yo me siento en un profundo dolor y queja y angustia, pero eso lo hace Dios, el milagro lo hace Dios. Y yo anhelo que cada persona reciba el toque del fuego, de la transformación, que se quiebren las cadenas, que no puedes salir de aquí en ese pozo, porque el que te rescata del hoyo y te pone en un territorio firme es el Señor. Y está acá, es un Dios cercano.
Es un Dios poderoso. Amén. Vamos a darle ese aplauso fuerte al Señor. David está diciendo primero entonces que cayó en ese pozo de oscuridad, que no se sabe si era literal o no, si era algo como él se sentía. Pero ¿cuántas personas se sienten en ese lugar donde cada vez que intenta levantarse, cada vez se hunde más? Donde hay una sensación de desesperación, donde hay una sensación de angustia, de temor, donde uno ve que no hay respuestas humanas, ni consejo, ni palabras. Y estoy hablando a personas que han sufrido un dolor, una pérdida, una crisis. Alguien que le fue infiel, alguien que usted dice, pero ¿cómo pudo haber hecho eso? ¿Cuántas personas estamos aquí y estamos cantando y que hay tanto júbilo en las canciones y tanto ritmo? Pero en el pozo de la desesperación uno no cae así nomás, cae como consecuencia de golpes, de circunstancias, de traumas, de malas decisiones. Porque a veces tomar malas decisiones, juntarse con personas que lo llevan a tomar malas decisiones, genera que las vestiduras se llenen de lodo, que uno se manche y uno dice, me desconozco. Yo no soy así, yo no tendría que haber reaccionado así. ¿Cómo llegué a este lugar? ¿Cómo llegué a pasar noches sin poder dormir, a tener tanto miedo, tanta inseguridad emocional? Es el pozo de la desesperación y de alguna manera David, con todo lo que representa el rey David, el gran marco de bendición que estaba en el rey David, aún el rey David se sintió en un momento en un pozo de angustia. Y yo sentí esta mañana de darles esta palabra de aliento, de ánimo a las personas que han pasado un año difícil, pero el Señor dice, yo tengo mi mano de poder sobre tu vida. Yo no me he olvidado de ti. Cada vez que te reúnes en mi nombre, yo estoy en medio de cada corazón. Lo segundo que vemos es que David clama al Señor. Qué importante es ese versículo cuando dice, esperé al Señor pacientemente y me escuchó. Qué importante es clamar a Dios en medio de la angustia. Y como decía el versículo 4, bienaventurado aquel, porque David está testificando de cómo él salió. Y él dice, yo salí porque clamé a Dios. Pero también conozco a otros que tienen el mismo problema, pero son soberbios, no le piden ayuda a Dios. Y se desvían, porque hay personas que los problemas, en vez de acercarlos a Dios, los sacan de la iglesia. Y le echan a Dios la culpa de lo que no tiene. Y se desvían tras la mentira del enemigo. Y David, como una lección, porque esto en realidad es un sermón, pero yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo como que David nos está predicando a todos hoy. Y él nos está hablando de su propia experiencia, está diciendo bienaventurado, y ustedes saben que la palabra bienaventurado significa feliz, dichoso. Dichoso aquel que puede creer en medio de la desesperación. Dichoso aquel que puede poner su confianza en Dios y no negar a Dios y decir, bueno, ya encontré el culpable de todo. Dios me dejó. Y entonces allí es donde pone su confianza en la mentira y se desvían tras las mentiras. ¿Y cuántas mentiras? La primera mentira es el enemigo, Satanás. ¿Sabe? La semilla del sembrador que salió a sembrar, la primera semilla que cayó sobre un terreno que estaba firme y que no estaba preparado para recibir la semilla, dice que apenas el sembrador sembró la semilla, vinieron las aves y comieron la semilla. Y cuando Jesús explica la parábola, dice, las aves que comen la semilla que siembra el sembrador, es la palabra de Dios, pero las aves que comen es el enemigo que viene a robar la palabra. Entonces,
viene una palabra de Dios, pero también viene el enemigo con una mentira a la parte humana diciendo, no, Dios no va a hacer eso con tu vida. Y en vez de decirte, Dios te va a rescatar, te siembra una mentira diciendo, Dios está lejano. Así que aunque clames, no va a pasar nada. Es una mentira del enemigo. Y acá el Salmo dice, bienaventurados los que no se desvían tras las mentiras, sino que mantienen su confianza en el Señor. Hermano, ese segundo paso es muy importante, porque de nada vale reconocer, sí, yo estoy en una angustia, estoy mal, hace tiempo que no puedo orar, que no puedo leer la Biblia, que no creo en milagros, que no tengo autoridad, que me desvío tras los malos pensamientos. Pero bienaventurados aquellos que esperan en el Señor. Entonces, en el pasaje dice que el salmista esperó en el Señor. Número 2, clamó al Señor, le pidió a Dios. Número 3, esperó en Dios. Y esperar en Dios es la manera que tenemos para protegernos de la incredulidad. Cuando viene el enemigo a querer robar nuestra fe, diciendo, bueno, clamaste, pero estás igual. Pediste por tus hijos, pero está todo igual. Pediste por tu trabajo, pero está todo igual. Pediste por tus temas personales, pero está todo mal. No, al revés, está peor, porque el lodo se hace cada vez más difícil de sostenerte y cada vez que quieres salir te hundes más. Y esa palabra no es casualidad, porque el versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová. Es esperar con paciencia, esperar esperando, esperar cantando, esperar con fe, esperar con la confianza y protegiendo su corazón para que el enemigo no le robe la semilla plantada por Dios diciendo, yo soy un Dios cercano. Comencé a mostrarte la cercanía cuando dejé mi gloria y bajé a buscarte. Porque no había rescate de los ángeles. Los ángeles no podían pagar el precio de nuestro rescate para sacarnos del pozo. No había quien pudiese, humanamente hablando, sacarnos del pozo salvo el Salvador, el Cordero de Dios. Entonces, la primer cercanía es que Jesús se hizo hombre. Y vivió entre los hombres como santo, murió como santo y resucitó en santidad. Y entonces esa santidad perfecta de Dios es la que nos permite a nosotros tener fe de saber que así como el Señor vivió entregando su vida, rindiéndolo todo para darle al hombre la esperanza, nosotros hoy tenemos que esperar en el Señor, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y sabe, cuando uno corre, ahora que hay una moda de correr, de trotar, cuando uno empieza, o sea, en la teoría dice voy a correr ¿cuánto? 10K, 12K, 5K. K son kilómetros, le digo, para alguno que dice que está hablando el pastor. Una fórmula química. Lo primero que pasa es que cuando uno sale a correr ya da 4 pasos y se cansa. Estoy cansado, tengo un calambre, me duele el pie, me duele el tendón de Aquiles, tengo hambre, quiero ir al baño, todo junto. Todo junto. Antes no le pasa nada. Cuando quiere, ya le pasa de todo. Entonces la carrera requiere paciencia, esperanza, determinación. Y así son las cosas del Espíritu de Dios. Así son las cosas que hace Dios en nuestras vidas. Requieren paciencia. Por eso dice el salmista, corriendo la carrera con paciencia, puestos los ojos en Jesús. Muchas personas quieren fórmulas inmediatas, ¿no? A veces vemos en las revistas 5 días para tener la barriga sin problema. Entonces, 5 días, sí, algo nuevo. Y no existe eso. Y si existe, le hace mucho daño al cuerpo. Porque existe
la determinación, existe el tener paciencia, el ir un día a la vez. Y así es en la familia, en el matrimonio, en la lectura bíblica. Cuando hablábamos de la santidad, de la consagración, hablábamos que la consagración no es solo, bueno, Dios, el pastor habló de la semana de consagración, que tenemos que ser consagrados, pero también yo tengo que esforzarme. Dice la Biblia, esforzaos y ocupaos de vuestra salvación. Y ocuparse significa el ocuparse de abrir la Biblia. ¿O quiere que Dios le abra la Biblia también? Hay cosas que dependen del esfuerzo humano. La paciencia es vital en la vida cristiana. Porque muchos, como el pueblo de Israel, perdieron la tierra prometida por falta de paciencia. Y dijeron, si Dios hubiese sido Dios, ¿por qué nos dejó en el desierto? ¿Y por qué no nos da alimento? ¿Y por qué no llegamos ya a la tierra prometida? ¿Y por qué tenemos tantos problemas en el desierto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Conoce gente que se queja todo el día? Bueno, acá no, seguro, pero en otros lugares sí. Que todo lo ven mal, que todos se quejan, que nada les cae bien. Pero qué tremendo versículo es: espera con paciencia. Yo esperé con paciencia muchas promesas que Dios me había dado. Esperé con paciencia el cumplimiento de muchas palabras proféticas que me habían dado. Cuando mi mente y mis razonamientos me decían, tu vida es un fracaso, con mayúscula. Pero esperé con paciencia, no viendo nada, pero sabía que Dios me iba a sacar del pozo de la desesperación. ¿Sabe lo peor que hay a veces cuando uno está en el pozo de la desesperación? Escuchar a otro que está en el pozo de al lado. Y se grita, ¿y cómo está? Mal, muy mal. Y te escuchó Dios, no, ¿qué me va a escuchar? Y a vos, no, nada. Bueno, eso no lo dice la Biblia, esto es una interpretación mía, ¿no? Es una manera humana de que esos corazones amargados tienen como un imán. Cuando terminan el culto, no se unen con los que salen en victoria, se unen con los que están en el otro pozo. Y que tienen un espíritu crítico de Dios. ¿Y cómo te sentís en la iglesia? Mal. ¿Y te gustó el sermón del pastor? No. Eso no ayuda a esperar. No ayuda a esperar en el Señor. Yo me imagino a David cuando el papá le dijo, oye, va a haber una gran fiesta. Vamos a celebrar que en nuestra casa Dios eligió el futuro rey. Ah, qué bueno. Entre mis hijos. Ah, qué bueno. Pero vos no estás invitado a la fiesta. Porque no estás entre los elegidos de papá. Del papá. Como siempre, le dio indicaciones que vaya a trabajar allí atrás de la casa. Pero él esperó con paciencia. No dijo, no, yo me quedo acá en el sillón. Que venga Samuel y acá me atornillo. No, aunque vos no me quieras sacar, yo me atornillo acá. Me quedo acá. ¿Conoce gente así? Que o me responde o bueno, vamos a los golpes, ¿no? La parte humana, la parte emocional. Pero David dijo, bueno, este es un momento donde nadie me tiene presente, donde nadie me valora, donde nadie me ve. Así que yo con paciencia voy a seguir trabajando cada día. Me levanto, nadie sabe ni que existo, pero Dios es fiel y poderoso. ¿Cuántos creen eso? Ahora, momento. No, usted aplaude. Usted aplaude. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted de qué lado está? ¿De los que tienen paciencia? No me conteste.
¿De los que tienen paciencia o de los que son medios impacientes? Amén. Entonces, si esta palabra es para usted y para mí, yo quiero que sepa, que conozca el carácter de Dios. El carácter de Dios es que Dios lo ve todo. David era un hombre ya que Dios lo conocía. Es más, cuando él trabajaba con las ovejas, en una oportunidad dice la Biblia que vinieron fieras, depredadores, leones y osos a atacarlo, a su rebaño, y él los venció. Ahora, vencer a un león y a un oso y no decírselo al papá requiere humildad. Porque en el momento en que papá lo excluyó, él podría haber argumentado: papá, ¿cómo me vas a excluir? Ahora te voy a contar un testimonio del poder de la unción. Yo hace unos días vino un oso, vino un león y los maté. Acá está, mirá este resultado. Y no le dijo nada. No le dijo nada, no argumentó, no habló de que él era ungido. Hermano, deja que Dios haga lo que tiene que hacer en tu vida, porque no valen tus palabras, vale que Dios te saque de donde está y que ponga un cántico nuevo en tus labios. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán. David no dijo nada. Pero ya él sabía que algo había en él muy fuerte. Pero él, cuando el papá dijo: no estás entre los que yo seleccioné para que Samuel los unja como futuro rey, él, con todo lo que había ya vivido, dijo: bueno, está bien, me voy a seguir trabajando como ustedes todos los días. Están detrás de algo, de la máquina, del escritorio. Y usted es uno que vence gigantes también, pero que está al lado no lo sabe. Ni un café le da. Sin embargo, Dios está con ustedes. Esa es la vida cotidiana. Esa es la vida cotidiana. Que uno es un vencedor. Y el verdadero vencedor es el vencedor que no necesita que nadie lo reconozca. Es el que camina con Dios, con ese cántico, con esa paz, con ese deseo de agradar a Dios y que Dios lo respalda. Amén. Entonces, la palabra de Dios es: sé paciente. Pacientemente esperé. Él podría haber dicho, el salmista: esperé en el Señor, pero él le agregó: con paciencia. Paciencia es la mansedumbre, la templanza. Pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y el papá de David, en una oportunidad, recibió de parte de Samuel diciendo: tus hijos están todos muy bien, pero no son los que Dios llamó. Tiene que haber un hijo más. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Y yo estoy mirando lo que mira Dios. Y el corazón de ellos no es el que Dios eligió. ¿Tienes otro hijo? Dijo: sí, tengo a uno que se llama David. Dios estaba con él. Y así como Dios estaba con David, está con cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo cuarto es que el Señor lo liberó a David y lo sacó del lodo, del pozo, del lugar cenagoso de lodo, y asentó sus pies sobre la roca, sobre lugares firmes. Dice: me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Tal vez algunos de ustedes vinieron medio así, pero el Señor dice: a medida que pongas tu confianza en el Señor, Él va a estabilizar tus emociones, tus pensamientos, va a alinear los propósitos de Dios y no te vas a desviar por caminos de mentira, sino que vas a seguir la verdad y la verdad te hará libre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Dios lo liberó. Si viniste en un momento de depresión, de angustia, de temor, de traumas, de complejos, Dios te va a liberar. Dios te va a liberar de las cadenas del pasado y te va a dar una nueva vida. No vas a transmitirle a la nueva generación los dolores del pasado, porque el Señor enderezará tus veredas. Va a allanar los obstáculos. ¿Qué diferencia para David? El lodo, el fango a la roca. Suelo firme. Nadie pudo hacerlo, solo el Señor que escuchó su clamor. Esa cercanía de Dios que hablaba recién, que le dio a David la seguridad que Dios estaba con él. Lo próximo, el quinto lugar, es que el Señor le da a David, con tanto agradecimiento, con tanta alegría, un cántico para cantar. Y oro a Dios, Señor, que pongas cánticos en los corazones de la iglesia Rey de Reyes. Cánticos en los hombres y en las mujeres, cánticos de agradecimiento, cánticos que expresen el júbilo, expresen la comunión con el Espíritu Santo. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza, como nunca antes. Y no solamente que vas a cantar canciones tuyas, sino que las canciones que cantamos acá, las antiguas, van a parecer nuevas. Porque son cánticos que nacen de un corazón renovado. Porque una persona está tocada y enamorada de Jesús, aunque cante firmes y adelante huestes de la fe, con el himnario de gloria, van a parecer como la que las estás cantando por primera vez, porque es un cántico de liberación del Rey de Reyes. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Y dice que otros verán lo que Dios ha hecho en tu vida y temerán en Dios. Porque van a decir, yo temo vivir una vida de tanta incredulidad cuando veo a un hombre de tanta fe o una mujer que supo salir de esa condición, ese pozo, ese dolor, soportar esa circunstancia que solo con la ayuda de Dios pudo soportarlo. Bienaventurado aquel que pone su confianza en el Señor y no va tras los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras, sino que pone su confianza en el Creador. Levante sus manos allí donde está. Señor, gracias, gracias. Sentimos tu presencia. Sentimos esa cercanía, Señor, esa cercanía del cielo. El reino viene a la tierra a rescatar a los pecadores, a rescatar a los que están en la desesperación, a rescatar a los que están hundidos, a los que están atrapados, a los que están atados. Padre, rompe las cadenas ahora, rompe las cadenas, las maldiciones, el odio, el espíritu de muerte, el espíritu de suicidio, Señor. Esas cadenas que vienen a la mente diciendo lo perdiste todo, no tienes ganas de vivir. Padre, en este momento tú vienes, el reino viene aquí para levantar a esa mujer, a ese hombre, a ese joven, a ese ministerio, a ese hombre que está hundido en la depresión, que no tiene ganas de salir adelante, que piensa que ya no hay más trabajo para él, que piensa que ya no hay más salida. Pídale a Dios, Padre, perdón por mi incredulidad, perdón por mi falta de paciencia, perdón por mis malos pensamientos. Y ahora pongo la confianza en la palabra, en lo que dice el Salmo, en lo que dice el Evangelio. Señor, en el Dios que vino a rescatarme, a limpiarme, a sacarme del lodo, de la desesperación. Padre, hoy yo siento que es un día de rescate en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mañana de liberación, mañana de sanidad, sanidad interior, sanidad económica, sanidad del alma. Ahora, Señor, ahora abre los ojos para que las personas crean. Ahora es tiempo de cantar, ahora es tiempo de hablar en lenguas, ahora es tiempo de recibir el Espíritu, es tiempo de milagros, es tiempo de lo sobrenatural. Dios te levanta y te dice, sigue tu camino, no vayas tras las mentiras de tu mente, ve detrás de la palabra de Dios, adora.
Yo quiero que le diga al Señor: yo creo en milagros, Señor. Y te pido un milagro en mi vida. Clamo a ti. Tú sabes lo que necesito. Yo pido un milagro familiar. Yo pido un milagro físico, un milagro económico. Pídale ahora. Milagro para su matrimonio. Creo. Se extiende la misma mano que levantó a David. Se extiende el mismo brazo que levantó a David. Se extiende el mismo poder que levantó a David, que levantó a Jesús de los muertos. Es el mismo poder que te va a levantar a ti. Pacientemente has esperado y ahora el Señor te dice: recibe.